No fue hasta esa impalpable noche de noviembre en que, como quien no quiere la cosa, seguía ese hombre, disfrazado de ocasión, chamán de la comunidad. Parecía confiable, tenía rasgos pertinentes y ceñidos por una vida trabajosa, un color curtido por el sol. Me dijo que delante de mí estaba la puerta de todas las verdades. Lo seguí. Me llevó a un lugar en el centro de lo que parecían carpas indígenas. Allí había una fogata, una gran fogata cuya llama despertaba un devenir de vicisitudes casi hipnóticas, esas escenas que predisponen las condiciones para la meditación. Nos dispusimos allí, seguimos un pequeño ritual y bebí un líquido que me facilitaron. Alcancé un estado extático. Justo antes de la penumbra, bailamos y cantamos alegremente, no sé por cuánto tiempo. Y escapé de mi cuerpo. Desperté al día siguiente, sentí mis manos pesadas y mis piernas alargadas. Estaba en la piel de otra persona, en otra época y con otra conciencia. Es decir, sabía exactamente qué me correspondía hacer ese día. Debía arriar unos caballos, ir al tambo, ayudar a carnear unos terneros y buscar levadura al campo contiguo. No estaba en otra piel más que la de mi ausente padre. Me sentía atemorizado, poseía su conciencia y también la mía, una conjunción que un día atrás me resultaba inconcebible. Dos memorias, dos porvenires, un presente. Observé a mi madre, ahora mi esposa. La divisé con ojos de amor, eros y filia, en una misma mirada. No sentía asco alguno, la amaba, recordaba nuestra historia, nuestros secretos, nuestros rituales. Decidí llevar a cabo sus actividades, ahora mías, nuestras. Sin más, las realicé y esperé a la noche, rogando regresar del vívido sueño. Tampoco fue así. Al otro día desperté en la carne de mi abuelo. Eran tiempos de guerra y temor. Había que mantener la calma y ayudar a los cercanos. Protegí a mi esposa, es decir, mi abuela, y a mi hijo, es decir, mi padre, a quien había habitado el día anterior, pero ahora se presentaba como un niño. Luego fui mi bisabuelo y otra guerra. Y lejos de mi paz, me sorprendió la nueva facultad de almacenar tantos esquemas de pensamiento sin siquiera esforzarme. Lo que antes era insoportable, ahora era natural, y lo que antes era natural, ahora se presentaba insoportable. Así me fui propagando hacia el pasado. Golpeé hasta el cansancio a mi mujer en una generación del siglo XVIII, luego de haber engendrado en ella 3 hijos. No sentí culpa, fui defendido y avalado por mis compatriotas. Contemplé, orgulloso, un monumento a Colón. Y algunas generaciones más tarde, o más temprano, fui despojado de mi cultura, mi familia, mis creencias y mi fe, a manos de sus tropas en el área costera de alguna parte de América Latina. Fui perseguido y perseguidor, santo y blasfemo, creador y anarquista. Luché con vida y espíritu por mantener el orden que establecía que los hombres de color no eran personas, desposeídos de alma, incapaces de atravesar el Olimpo y de ver la luz. Torturé un sinfín de negros, negros de mierda, pensaba con furia e ira. Ese día maté 6 hombres y luego fui a un bar a emborracharme, como después de un día duro de trabajo. Quemé una bruja, la vi arder y fundirse en el fuego mientras sentía el alivio
de ya no correr el peligro de las corrientes satánicas. Fui el mejor amigo de la Inquisición y más tarde su cautivo. Sospeché que la Tierra era la que cumplía una cíclica elipse alrededor del Sol, y no por el contrario, me asesinaron por eso. Luché por el imperio, vestí cota de malla, me forjé una espada, fraguando durante horas la herramienta final. Fui amigo de Jesús por un día, o quién sabe. Estuve en la Gran Atenas, fui discípulo de Sócrates, lo vi desvanecerse en los deseos de la cicuta. Contemplé aquella injusticia, juré conseguir un gallo para Esculapio. Estuve en otros mágicos lugares. Hablé castellano, inglés, italiano, francés, latín, griego y otras lenguas que no llegaron a ver la luz del siglo XXI. Fui caucásico, amarillo, negro, alto, bajo, gordo y flaco. Fui quizás todos los adjetivos atribuibles a un hombre. Fui la permutación de tal vez todos los sustantivos. Fui todos los verbos. Fui la conciencia de miles de años, cuyos rayos de percepción se concentraban en un cuerpo que mutaba día a día. Una de las fechas decidí pensar cuándo sería el mágico alba en que llegaría al primer hombre. El hombre decisivo, aquel que fuera el fundador de un despliegue inconmensurable para su vasta imaginación. Pensé en construir una fórmula. Con un promedio de 3 hijos por generación, una pandemia que arrasase con un cuarto de la vida humana cada 500 años y otras variables. Luego pensé en lo pesado que resultaría la carga de no tener descendencia. Se rompería una línea que partió del primer hombre y con ello la posibilidad de una serie infinita, hacia el futuro, claro está, porque hacia el pasado todo tiende hacia un primer hombre, como el número de Euler y su máximo intransgredible, pero también inconmensurable, infinito. Podría verse así si cada generación es un nuevo número después de la coma, entonces se develaría un nuevo número por generación, y quizás lo intraspasable del número anterior sería el equivalente a la edad de la muerte, una edad que se puede estirar algunos años, pero jamás lo suficiente como para saciar a un hombre. Un número de Euler sin Euler, pues él solo existía en mi conciencia del futuro. Sabía que para el 2015 se conocían 1.400 billones de cifras luego de la coma, de aquel 2 que nunca sería 1, ni 3, ni nada que escape a los alcances del 2. Comprendí que los números lo explicaban todo, todo menos esta serie de transmigraciones que viajaban desde el infinito hacia ese número entero primordial, número entero que jamás sería una unidad, por el peso de su herencia. Quizás en su profundidad, allí, en el infinito de sus alcances, en su infinita incertidumbre, encontraría alguna respuesta. Pero no hay inmortalidad que baste para un número irracional. Pensé luego en Pi, en su relación con Euler y en su diferencia de no mucho más de media unidad, pero en cuya relación había un abismo incalculable. La diferencia entre dos números irracionales da un número doblemente irracional. Llegué a mi más avara conclusión. El encuentro entre dos personas no es más que el sumando, o la diferencia entre dos números irracionales, cuyo abismo es tan infinito y profundo que no somos capaces de dimensionar. ¿El encuentro es imposible o infinito? Infinito,
es también imposible. Cada vez los humanos eran menos hablados y también más instintivos. Seguí linealmente hacia el pasado. Fui Caín, tuve mis motivos para matar a Abel y lo hice. Y dormí y fui Adán, el primer hombre. Reconocí a Dios, quien se comunicó conmigo, me prohibió terminantemente comer el fruto de un manzano. Pensé en no hacerlo, en redimir a toda la humanidad, en ser la fuerza que el verdadero, el bíblico, quizás el mitológico Adán, no tuvo. Luego pensé en que toda la humanidad existía por ese simple hecho, esa desobediencia, el pecado original. Si no comía la manzana, el futuro sería completamente distinto al presente en el que seguía a ese chamán y bebía el mejunje. Ese futuro era imposible, es decir, que de no comer la manzana, todo aquello no sería más que un sueño, pues, si un producto en el futuro cambiaba un hecho en el pasado, ese futuro sería imposible, de modo que no tendría otra opción. Entendí que todo lo sucedido en la tierra, de existir ese tal Dios, no sería más que una obra teatral, un devenir de escenas en que los villanos son tan necesarios como los héroes, donde el holocausto era tan necesario como la ciencia, donde los perseguidos eran tan necesarios como los perseguidores. Esto me resultó inconcebible, de modo que resolví abstenerme a comer el fruto prohibido, cambiar el curso de la humanidad, ir contra toda tentación, ser el hijo que Dios hubiera querido, o quizás no, quizás Dios solo quería una buena obra de teatro. De modo que mi rebeldía consistió en hacer el bien. Me rebelé contra Dios cambiando el curso de la historia. No comí el fruto prohibido, desobedecí y me eché a dormir. No desperté. Soy estas palabras. Transmigraciones es el título del cuento. Lo escribió Martín Campos. Lo encontrás en su Instagram, Pueblo Lector. Un placer para mí poder darle lectura. Un abrazo. Nos seguimos viendo, nos seguimos leyendo, nos seguimos escuchando. Seguimos en esta cuarentonga. Cuídate, que es la única manera de mantenernos sanos. Y quedémonos en casa.